Les voy a avisar. Ya estamos listas. Ok, listo, ya empezamos. Ok. Hola a todos y bienvenidos a otro programa de Mujeres Solidarias. El día de hoy me encuentro con Carol Pérez, quien es una mujer espectacular y maravillosa que ha dejado todo por seguir sus sueños y por encontrar lo que más deseaba en la vida, ¿no? Que es ser feliz. Y justamente hoy vamos a hablar de la capacidad de dejar las expectativas a un lado para ser feliz. ¿Cómo estás hoy, Carol? Muy bien y demasiado feliz de estar aquí contigo, Susi. Gracias por el espacio. No, gracias a ti por aceptar. Y cuéntanos un poquito, para ti qué es tener una expectativa? Mira, yo me empecé a cuestionar el tema de las expectativas hace como 4 años, porque leí una frase de Shakespeare que decía que las expectativas son la base de todos los dolores. Y yo decía, o sea, me dio mucha curiosidad y decía, ¿cómo así? ¿Dolores físicos? ¿Dolores qué? En ese momento yo no sabía nada de la espiritualidad, de muchísimas cosas. Y para mí, cuando empiezo a indagar qué realmente son las expectativas, entiendo que es como una suposición que uno se mete en la cabeza de algo que tiene que pasar. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué, por ejemplo, yo siento que me tengo que casar antes de los 30? Bueno, porque a mí me dijeron desde chiquita que las mujeres se casan antes de los 30 porque si no las deja el tren. Entonces, yo me metí en la cabeza esa suposición de que yo tenía que casarme antes de los 30 porque si no, se me va el tren. Entonces, para mí, cuando empecé a entender que las expectativas es simplemente la idea que tú te metes en la cabeza de algo que tiene que pasar como tú te lo imaginas, si tú comienzas a plantearte más posibilidades y tener expectativas más diversas, comienzas a ser hasta más feliz en la vida. Entonces, así llego yo a ese concepto como que a empezar a hablar del tema de expectativas, de cómo hacemos para cambiar las expectativas, porque comienzo a entender que es simplemente cambiar lo que se espera que hagas los demás de ti y también lo que se espera tú mismo que hagas de ti mismo. Entonces, ese no sé si es un concepto que sobrevaloramos, o sea, no sé si sientes que cuando hablan de expectativas nadie lo profundiza. Sí, como que es una palabra que desde que naces la escuchas y como que nunca le pones el interés ni le pones el poder que tiene la palabra, porque una expectativa en realidad, como, pues sí, como dice Shakespeare, te puede hacer muy infeliz, porque para mí también es como que estás esperando algo, ya sabes, tengo, tengo la expectativa de que si compro un mueble se va a ver maravilloso. Entonces ya estoy esperando el mueble, pero para recibir ese sentimiento, ¿no crees? Que te imaginas, pero es gracioso porque fíjate que algo tan básico como un mueble, vamos a poner el mismo ejemplo, puede llegarte y tu expectativa era tan alta de ese mueble que tú pasaste 17 horas buscando por internet, que lo viste en persona, llegó a tu casa y no quedó como tú te esperabas y tú inmediatamente te pones brava con la persona que te lo vendió, con el señor que subió, porque genera una frustración tan fuerte que no está cumpliendo ese sueño y esa expectativa que tú veías, que no encuentras por dónde salir tanto sentimiento negativo. Entonces, sí, o sea, es muy extraño porque nos hablan desde pequeños del tema de no tengas expectativas, no tengas, pero la vida completa es una expectativa. O sea, Completa. el momento que yo me doy cuenta, mi Susi, que yo estaba haciendo las cosas como un checkmark, así, ¿no? Como que ya me gradué de la universidad, ya hice mi primer trabajo, ya tuve mi primer novio y mi primer beso, y que yo me estaba pasando la vida así, dije, es que esa es mi expectativa de vida, porque yo no conozco nada diferente. Es muy loco. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más de esas expectativas que tú tenías, tú, Carol, sobre tu vida y sobre tu futuro y sobre el presente. ¿Cuáles eran tus expectativas? Yo creo que cuando yo cuento mi historia, Susi, no eran expectativas muy diferentes a las de la mayoría de las mujeres, clase media, normal, latinoamericanas. O sea, yo nací, soy venezolana, nací en un lugar pequeñito, que sabes lo que dicen, pueblo pequeño, infierno grande, en la costa de Venezuela, Tama Lechería, en donde la expectativa era que yo me graduara de la universidad, tuviese una carrera, me casara, tuviese hijos y bueno, montar algún negocio si es que eso era lo que mi alma quería, pero no,
o sea, la expectativa llegaba hasta el matrimonio y casarme. Claro. Y siempre fue una niña demasiado hiperactiva, una cosa loca, desde chiquita cuestionándome todo, etcétera. Pero en estos días reflexionando, entiendo, cuando llego a los 19 años y haciendo mis checks, que estaban teniendo problemas, que fue una gran bendición, porque yo creo que cuando ya tú tienes awareness de un tema, lo empiezas a sanar. Entonces, me comunican que están teniendo problemas y yo veo que a mi mamá le costaba tomar muchas decisiones por el tema financiero, por la falta de independencia económica. Y ahí como que a mí me entra un chip en la cabeza que yo dije, a mí eso nunca me va a pasar. Y como que entendí que el dinero era libertad, ¿no? Yo nunca me había cuestionado mi relación con el dinero. Y ahí empiezo yo a cambiar las expectativas de los demás. O sea, a los 19 años nadie trabajaba, ¿no? Entonces, mira la diferencia. Hay expectativas colectivas y expectativas individuales. Mi expectativa individual comienza a ser, tengo que trabajar, tengo que agarrar experiencia laboral porque a mí nunca me va a faltar el dinero. Y la colectiva era esta niñita hiperactiva loca que está comenzando a trabajar porque es una hiperactiva, pero bueno, ya se le pasará la fiebre de trabajar a los 19 años. Era como un poco la expectativa mía versus la del mundo. Yo empiezo a trabajar en Fox Latin American Channels desde muy pequeña, un gran corporativo en Venezuela, me meto en el equipo de marketing, paso unos meses allí, me corren porque el gobierno llegó y se dieron cuenta que era ilegal el trabajo que yo estaba haciendo allí, y yo digo, bueno, yo no me puedo quedar sin trabajo, imagínate, a los 19 años que vivía en casa de mis papás, o sea, no tenía que estar haciendo ese show, pero en mi cabeza la expectativa era, empezó tu vida laboral. Comienzo a trabajar en Leurnet, me meto de pasante, y ahí me doy cuenta, dije, yo soy muy intensa y a mí me gusta hacer las cosas que me apasionen y hablar de temas que a mí me apasionen y me gustan, eso es lo que me da energía. Y en todo ese cuento me antojo de trabajar en CNN en español, que fue lo que cambia mi vida laboral. La historia de CNN en español es maravillosa porque yo entro con la expectativa un poco de ser la pasante, ¿no? La intern, me dan una oportunidad de irme para Atlanta, yo voluntariaba para todo, llegaba de primero y me iba de último, ¿no? Trabajando porque, bueno, qué gran oportunidad y qué gran regalo me estaban dando. Y para mí era significativo porque, Susi, en ese momento en Venezuela, el gobierno estaba cerrando todos los medios de comunicación nacionales. Entonces, CNN en español era el único medio que permitía que el resto del mundo viera la realidad que se estaba viviendo en Venezuela, los asesinatos, los secuestros, las muertes. Entonces, era muy significativo para mí ser parte de eso. Entonces, yo empiezo en ese momento con la expectativa de ser pasante. Y a mi jefa le da un embarazo de alto riesgo. A todas estas, yo me estoy graduando de la universidad y esta mujer me dice, yo tenía, ponte, 22 años en ese momento, y esta mujer que amo con todo mi ser me dice, Carol, tengo un embarazo de alto riesgo y te quiero dejar a cargo de la dirección de PR para CNN en Latinoamérica, a los 22 años. Por supuesto que ahí se cambia un poco la tortilla, porque la expectativa colectiva de este equipo de management de CNN en español era que yo era súper talentosa y yo le iba a partir. Y mi expectativa individual de mí misma era, este es el principio y el fin de tu carrera, hermana. Hasta aquí llegaste. Claro. O sea, una niña de 22 años, ¿qué vas a ver en un cargo de dirección? Y fíjate que entonces se invierte el tema de las expectativas colectivas versus la individual. Para mi sorpresa, lo manejo bastante bien. Bueno, pasé por muchos temas de síndrome del impostor, de no creérmela, de tener que empezar a trabajar mucho en la aceptación de mí misma, en conocerme cómo era tomando decisiones, manejar equipos, que a los 22 años no sabes ni cómo manejarte tú. Y ahí yo creo que un poco mi familia, Susi, empieza a dejar de tener expectativas, porque los estaba sorprendiendo tanto una y otra vez, que ellos empiezan a ver como que esta persona que no reconocían, que en 3 años se convierte en directora de un gran medio internacional, que viaja por el mundo haciendo un trabajo importantísimo, y en el momento que me salgo de mi zona de confort, yo creo que cambia mi vida porque cambian las expectativas de los demás de mí. ¿Me explico? Entonces, comencé a tener como una especie de relación conmigo misma en la que yo me retaba constantemente y
desafiaba mis propias expectativas de mí misma. O sea, yo me despertaba y decía, no, no vas a poder hoy hacer la cobertura del Papa Francisco, que fue el primer Papa latinoamericano. O sea, ¿cómo vas a tomar esas decisiones? Los equipos internacionales que tienen que volar. Y yo me veía en el espejo y hacía power posing así. Y decía, sí puedes, sí puedes. Eres capaz de esto y más. Pero eso simplemente es cambiar la expectativa. La expectativa inicial es no puedo. La Claro, transformaba en magia, y magia es positivo. Positivo es convencerte a ti misma que sí puedes. Y cuando te das cuenta que sí, ok, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es la siguiente expectativa que yo me voy a crear? claro. O sea, justo te iba a preguntar cómo empiezas a creer, pero me lo acabas de contestar maravillosamente. Es que es como soltar, ¿no? Es como decir, mira, yo vengo a esto y esto es lo que voy a hacer. Es así de sencillo, es como el poder de tus palabras, el poder de tu intención y de lo que tú eres. Creo que es ese momento en donde haces todas las paces con tu cuerpo, con tu alma, con todas las dimensiones y empiezas Sí. a crear todo lo que vienes a crear, porque cada quien venimos a crear distintas cosas. Pero bueno, imagínate lo increíble que debe de ser a los 22 años, 23 años, darte cuenta de tu poder de creación. Eso debe de ser maravilloso. Fue muy heavy, pero al mismo tiempo muy retador, Susi, porque me tocó desde muy temprano comenzar a plantearme retos que no estaban en mi panorama, no estaban en mi checklist. O sea, yo jamás puse en la lista de cosas que yo quería hacer tener un cargo de dirección a los 22 años en una empresa transnacional. O sea, eso a mí me llegó, digamos, por sorpresa, entre comillas, porque bueno, también el trabajo duro, el empeño que le metí al trabajo de pasante que tuve por tanto tiempo me dio eso en remuneración, pero yo ahí empiezo y me gustaría entrar en como tres puntos importantes del tema de las expectativas, Susi, Por favor. que es como yo siento que yo empiezo a enfrentar todos los retos de mi vida. O sea, lo primero que te digo es el tema de entender que existen dos tipos de expectativas que nos preocupan a todos los seres humanos. La expectativa que tenemos nosotros mismos, que yo la llamo individual, y la expectativa que tiene nuestro colectivo. Lo que sea que a ti te importa, eso se puede llamar familia, eso se puede llamar amigos, eso se puede llamar entorno social, como tú quieras. En el momento que mis amigas me decían, pero si tú eres una loquita que sales en la universidad y tomas, o sea, ¿cómo vas a tener ese trabajo? Yo hice el trabajo interno de trabajar en mi expectativa individual y hacerla tan fuerte que yo le demostraba al mundo, vieron que sí soy lo que ustedes pensaban que yo no podía ser, pero yo estaba trabajando en la expectativa individual. Igual que tuve muchos momentos de vida en donde a mí el colectivo completo me decía, dale, tú puedes, y mi expectativa individual estaba por el piso, o sea, que eso es un poco de autoestima, amor propio, ¿no? Que no te crees capaz y te toca agarrar las fuerzas de afuera para hacer algo internamente, el trabajo interno de creértela. Entonces, en este proceso, Susi, yo pienso que empiezo ya a tener una expectativa individual increíble y a mí el colectivo me sorprende con dos intentos de secuestro. Yo no tenía la expectativa de que a mí me intentaran secuestrar, ¿entiendes? Eso no estaba en mi panorama. Me intentan secuestrar y cambia mi realidad porque yo, bueno, 22 años, un salariazo, una super empresa, una super carrera, graduándome en la universidad, así sintiéndome la reina del mambo, y en la vida me dice, no, las cosas no son tan fáciles, mi reina. O sea, a usted le toca empezar de cero y quién sabe dónde. En ese momento, el gobierno pone control cambiario en Venezuela, lo que implica básicamente que tú para comprar dólares tienes que pedirle permiso al gobierno. Ay, no. Y si te lo niegan, usted tiene que ir con el mercado negro, cueste lo que te cueste. Puede ser 8, 10, 11 veces el valor del dólar. Entonces, la única manera de yo irme del país en ese momento, la fácil como venezolana, era buscando una beca en una universidad y yéndome a estudiar. Pero por supuesto, yo estaba tan desesperada que necesitaba que me aceptaran en una universidad e irme lo más pronto posible porque era mi seguridad que estaba allí en Sí. peligro, ¿no? Me voy de Venezuela, eh, yéndome a una universidad, confiando que yo iba a encontrar una beca para poder pagarlo, y me tocaba a mí a diario, Susi,
buscar, hablar con gente en la universidad, buscar oportunidades de becas de empresas para minorías latinos en los Estados Unidos. Me toca a mí hablar con mis papás y decirles, yo sé que ustedes no pueden pagar esta maestría en mercado negro, tranquilos que yo voy a hacer todo mi esfuerzo y quédense tranquilos que yo voy a hacer todo para salir adelante juntos. O sea, yo sé que cuento con el apoyo de ustedes, pero me toca a mí hacer la tarea de buscar cómo pagar esta maestría. Y yo ahí me voy y empiezo a trabajar en la biblioteca después de haber viajado por el mundo súper sofisticado en taconada, ¿no? Trabajaba en la biblioteca, aplicando a cuanta beca se me atravesaba, yendo a voluntariados, involucrándome mucho con la comunidad, porque sabía perfecto que era la única manera de empezar a hacer el network que yo necesitaba para construir una carrera nueva. Claro. Y en ese momento, Susi, la expectativa colectiva, que por eso es que me parece tan importante hablar del tema, era, esta pobre mujer se va a tener que regresar cuando pueda, porque es insostenible vivir de becas que te dan así, a veces, sí, 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 no. Y fíjate que era mi expectativa individual, la fuerza interna que yo decía, yo lo voy a lograr, y lo lograba. De repente eran 3 días antes de inscribirme en el semestre y yo decía, tengo que pagar $20,000, ¿cómo pago $20,000? ¿De dónde los saco? Y me llegaba una beca. O hablaba con el decano de la universidad y el decano me ayudaba a buscar una beca. O sea, tuve una red de apoyo espectacular. Y ahí entra un poco el tema de la conciencia colectiva, que es el segundo punto que yo te quería hablar de las expectativas. Estamos acostumbrados, Susi, y yo sé que tú lo sabes, a pensar lo peor siempre. A pensar sabes, que casi que cuando estamos pasando por momentos malos tenemos una vida desdichada o lo que sea. Yo creo, y lo sé porque he confiado desde hace mucho tiempo, que hay como un despertar de la conciencia colectiva en general, en donde estamos haciendo movimientos para disminuir las expectativas. Entonces, si te fijas en cosas como la cultura pop, no sé, en las películas de Disney de ahorita, ¿cómo son las películas de Disney? Frozen es esta mujer empoderada que quiere dejar ir el miedo y quiere ser ella, ¿no? Moana es esta mujer que le dicen, no puedes ir al mar, pero ella quiere ir al mar. Tema de mujeres. La última versión de La Bella y la Bestia, en donde tienes al hombre este que, ¿cómo se llamaba? Al que ayudaba a Gastón. Sí, Eric, ¿Cómo no. se llamaba? No. Ya ni me Bueno, acuerdo. él, Pero ajá. tenemos este hombre que nosotras cuando veíamos la peli cuando éramos chiquitas decíamos, este pobre tonto que persigue al malo de la película, era gay y estaba enamorado. Entonces, ya un poco los tabúes que antes nos tenían en una caja con una expectativa así cuadriculada, que la mujer es calladita y sumisa, los hombres solo le gustan las mujeres y a la mujer solo le gusta el hombre. Todas esas expectativas que nos metieron en la cabeza que nos hacen pensar como soldaditos, están cada vez ampliándose más. Entonces, existe este movimiento general para decirte, si puedes, como que para que te sientas parte de algo más grande que ti mismo. Y eso fue lo que a mí me pasó en San Francisco. Yo empiezo a confiar en este colectivo que yo decía, si la gente me conoce y sabe cómo soy, ellos van a querer lo mejor para mí y me van a ayudar. Y era así, Susi. O sea, yo me iba y me presentaba, mucho gusto, te quiero brindar un café, quiero que me conozcas, esta es mi historia, esto es lo que yo estoy haciendo. Si sabes de alguna oportunidad para mí, por favor, tenme en cuenta. Y me llamaban. Y así era que yo conseguía todo, todo. Y fíjate que yo, 2 meses antes de graduarme, finalmente estoy terminando la maestría, cosa que nadie pensó que yo iba a poder hacer. Me estaba graduando summa cum laude, eh, con un network increíble de amigos y de gente que me había apoyado. O sea, todo me había salido maravilloso, pero me tocaba buscar la oportunidad de trabajar el año que te permite los Estados Unidos quedarte, el OPT. Y no encontraba trabajo, no encontraba. Y un día me puse en un soup kitchen que yo voluntariaba a picar cebolla y la pobre ciudadana que yo tenía enfrente, esa pobre mujer, le tocó escuchar todo mi drama llorando de que yo era muy talentosa y a mí nadie me daba una oportunidad en Estados Unidos y yo quería trabajar y todo mi drama. Y de repente la mujer me dice, bueno, estás hablando con la persona correcta porque yo trabajo en Twitter y yo quiero darte una Wow. oportunidad. Y yo, ¿qué? O sea, como caído del cielo,
a 2 meses de yo tener que irme del país. A todas estas, Susi, yo estaba lidiando en paralelo con la enfermedad de mi mamá, que le quitaron el páncreas en Estados Unidos, y yo iba y venía entre Cincinnati y San Francisco ayudando a mi mamá con el tema de su enfermedad. Entonces, yo sentía que el mundo se me iba a caer y conspiró a mi favor esta conciencia colectiva que te estoy diciendo. Y resulta que así de fácil, entre comillas, porque claro, pasé por todo un proceso de entrevistas, 8 rondas de entrevistas impresionantes, exámenes, etcétera, entro a Twitter a trabajar. Cuando a mí me dan esa oportunidad, para mí fue como el pico de mi carrera otra vez. O sea, ya trabajo en Silicon Valley, en Twitter, en la empresa de tecnología más importante del momento. Me empiezo a ir buenísimo, me empiezo a involucrar en cuanto proyecto me daban, empiezo a crecer muy rápido en la empresa y vuelve otro cambio en mi vida que una vez más tengo que cambiar mis expectativas. O sea, según yo me iba a quedar ahí 5 años feliz y me iban a ayudar con mi visa, todo, y tuvieron que parar el proceso de la visa, Susi, porque votaron a 500 americanos, entonces no me podían dar una visa a mí como extranjera. Me toca a mí en esa situación volver a cambiar la expectativa por tercera vez a nivel laboral. Pero tan joven. tú tenías expectativas, todo este tiempo tú seguías con expectativa. Claro que sí, porque la expectativa no se quita. O sea, lo que tienes es que ir cambiándolas, ¿entiendes? O sea, sí, cuando tú te propones una meta, eso es una expectativa. Es una expectativa de que tú vas a trabajar en ese lugar. Si te dan el trabajo, cumpliste tu expectativa. Si no te dan el trabajo, no cumplieron tus expectativas y te sientes miserable. Entonces, lo que tú vas es transformando las expectativas. O sea, mi expectativa una vez que entro a Twitter es quedarme trabajando en Twitter por 4 o 5 años para tener experiencia laboral en los Estados Unidos, aprender de esta gente tan brillante. En el momento que a mí me dicen que no me pueden hacer la visa, me destruyen el corazón. Y me toca a mí volver a decir, ok, ¿y ahora qué? ¿Cómo construyo una nueva expectativa? Si esto es lo mejor que yo conozco. Yo no conozco nada mejor que esto. Y ahí entra un poco el tercer punto, Susi, que es, las expectativas no son ni buenas ni malas. Si tú no te haces expectativas y pasas por la vida sin expectativas, ¿cómo te pones metas, por ejemplo? ¿Cómo consigues un hombre que se adapte a lo que tú quieres? Tú tienes que escribir, yo quiero una persona que me ame, tienes que saber manifestar esas cosas. Y manifestar es una expectativa. Claro, claro. ¿Sabes? Yo quiero que mi hijo estudie en tal colegio que cuesta $20,000 al año. Pues tienes la expectativa de hacer $20,000 al año. Claro. ¿Entiendes? Lo que no podemos es apegarnos a las expectativas, porque en el momento que tú las conviertes en una expectativa inamovible, te destruye la vida. Y es por eso que entonces cuando nos meten en el chip el tema de casarte antes de los 30, si no te casas eres quedada, si no te casas eres quedada, si no te casas eres quedada, ves a ese poco de mujeres depresivas, anoréxicas, en ciclo, en barra, convirtiéndose en huesos humanos que tienen que ser perfectos, con el pelo perfecto, maquillada, esperando pues que con esa perfección que ellas piensan, que es lo normal, se van a conseguir al marido antes de los 30. Y las ves desesperadas en la discoteca a los 29, buscando hombres para ligar, porque es que ya están a puntico de que se les vaya el tren. Eso es expectativa. Claro. Entonces, en el momento que tú te ves atrapado en una situación que tú no esperabas que era así, no te cuestiones por qué no estás cumpliendo la expectativa. Cuestiónate si es la expectativa correcta. O sea, cada vez que yo he tenido que hacer un cambio laboral, yo decía, ¿por qué, Jesús bendito, a mí me vuelve a tocar cambiar todos mis planes cuando yo era feliz acá? Resulta que ese es el camino que a mí me toca. Yo tengo un karma con el tema de las visas. Yo vengo de familias emigrantes de Holanda, de muchos países. Yo sé que yo traigo un karma del tema de las visas y lo he vivido. A mí me han negado la visa 3 veces para quedarme a trabajar en los Estados Unidos. Y en el momento que yo dejé de pensar que vivir en los Estados Unidos, que es un poco la continuación de mi historia, Susi, o sea, yo cuando salgo de Twitter, consigo un trabajo maravilloso que amaba en otra empresa que se llama Lyft. Y esa empresa vuelve a pasar conmigo por todo el proceso de la visa. Y bueno, tenía un trabajo mágico, yo viajaba por todos los Estados Unidos ayudando a pasar las leyes que
que permitían que Uber y Lyft, servicios de ride sharing, pudiesen operar legalmente en los Estados Unidos. En el momento que a mí me niegan por esa segunda vez la visa en los Estados Unidos, bueno, tercera vez la visa en los Estados Unidos, yo dije, ¿qué pasa si mi destino no es vivir en los Estados Unidos? ¿Qué pasa si esta expectativa que yo me creé, que Unidos es el lugar del éxito y donde se hace dinero, ¿qué pasa? Ay, te pusiste en mute. Uy, ¿aló? Ya. Ah, ya. ¿Me escuchaste? Sí, pero no te Ajá. escucho. ¿Qué pasa si ¿Qué no es pasa Estados Unidos? si no es Estados Unidos? O sea, porque yo me metí en la cabeza que la única posibilidad de éxito en mi vida era vivir en los Estados Unidos y hacer dinero en San Francisco o en Nueva York. O sea, ¿quién me dijo a mí, quién me metió a mí en la cabeza que eso era el éxito? Fue mi propia expectativa, la individual, la mía. Entonces, por supuesto que en ese momento, cuando yo estoy en el proceso de, bueno, ¿qué voy a hacer? Me niegan la tercera visa, me ayudan una vez más en el trabajo, me meten en una segunda maestría para que pudiese trabajar y estudiar al mismo tiempo, bueno, mil cosas. Y el cuento es que me llama un ex compañero de trabajo que se va a WeWork y me ofrece el rol de directora de asuntos públicos para Latinoamérica, en México. Y yo dije, capaz esta es la señal que yo estaba buscando, porque yo decía, tiene que haber otra manera, que no sea con tanta guerra, tanta pelea. Y me dicen, tú tranquila que te mudamos tu casa, el salario que tú quieres, la manera como tú lo quieras. Y ahí se intercambia otra vez el tema de la expectativa, porque ya yo estaba tan en paz con el tema de que la expectativa no es siempre Estados Unidos, o sea, puede haber otro lugar que a mí me haga feliz, y mi familia, mis amigos, comienzan con la expectativa de, bueno, pero tú te volviste loca, vas a dejar de ganar en dólares para ganar en pesos. México no es un país tan estable como Estados Unidos, tanto que has luchado tú para vivir en Estados Unidos y tienes una vida divina en San Francisco, ¿cómo es posible que te vayas a ir? Y yo ahí confié en mi propia expectativa, en la individual, y le hice hacia la colectiva. No me importa lo que todos ustedes piensen, yo me propongo ser feliz en cualquier lugar, punto. Y ahí tomo la oportunidad y me vengo a vivir a México. Y cuando yo llegué a México, yo me acuerdo que yo decía, a mí nada me sorprende. Susi, yo estoy segura que tú eso lo has vivido. O sea, las pocas conversaciones que hemos tenido tú y yo, que tú decías, bueno, ya yo estaba en piloto automático en un momento de tu vida, ¿no? Que tú vas por la vida y caminas y a ti nada te sorprende, nada te genera ni emoción, ni tristeza, o sea, eres un ser neutro. Yo llegué hacia México. O sea, yo cambié un poco mi expectativa, pero yo llegué y yo decía, este país ni me encanta ni lo aborrezco. Mi casa no me fascina, pero tampoco la odio. Yo estoy como en este lugar neutro y a mí me llega a la vida una persona, un amigo de una amiga, que es el primero que me empieza a hablar de espiritualidad. Y claro, yo había crecido en una casa católica, donde íbamos a misa los domingos, donde creíamos en el bien y el mal, el cielo y el infierno, ¿sabes? Lo típico de Latinoamérica. Y mi expectativa era que si yo era buena, yo me iba a ir al cielo. Y si me portaba mal, es decir, me agarraba un niño que no era mi novio, o así cometí algún pecado de gula, de lo que sea, yo era mala y el infierno iba a estar esperando por mí. Eso es una expectativa también. Okay. Y en ese momento, este hombre me dice, vámonos a ver a un doctor en Teotihuacán, que ya tú vas a ver que te va a ayudar mucho, porque tú estás muy bloqueada. Y yo decía, ¿pero bloqueada de qué? Si yo soy una persona libre, una mujer de mundo, independiente. Tú tienes mucho que sanar, pero yo no tengo nada que sanar. Yo tenía una vida súper privilegiada, con sus altos y bajos, pero muy privilegiada. Y yo llego a este lugar sin expectativas, en Teotihuacán. Nada, yo fui, porque estaba en neutro. Y cuando llego, este hombre me dice, tú tienes 26 años de tu vida, de muchas cosas y muchas capas que te has puesto, en 3 puntos, aquí, aquí, aquí. Y cuando me tocó esos 3 puntos y me metió la agujita de acupuntura,
empecé a ver momentos tan dolorosos de mi vida con tanta claridad y no podía parar de llorar. Y de ahí en adelante, él fue la primera persona, Susi, que a mí me dijo, tú lo que tienes es que parar de tener las expectativas que tú tienes de la vida, porque en el momento que te las quites y empieces a transformarlas constantemente, que las veas como una herramienta para tu bienestar, ese día tú vas a ser feliz. Y llevo 4 años en un trabajo profundísimo espiritual, ayudándome a cambiar las expectativas constantemente, a cuestionarme mis expectativas. Si yo me empiezo a sentir triste, Susi, yo digo, ok, paso 1, ¿esta es una expectativa individual o es colectiva? O sea, que yo haga 6 festivales al año y que emprenda, ¿es individual o es colectiva? Ah, ok, es individual, check, perfecto. Segundo paso, esto va a tener un impacto en esa conciencia colectiva. O sea, ese despertar de ayudar a la gente a que pare de tener expectativas, ¿esto los va a ayudar a que paren de tener expectativas? ¿O esto lo estoy haciendo por el ego de seguir siendo perfecta? Si es por ego o si es por amor a los demás, es el segundo check, ¿no? Como en la segunda marca. Y la tercera es, ¿esta expectativa es buena o mala? Me lo cuestiono. Y eso puede ser, Susi, cualquier cosa, una meta. Voy a hacer un curso de storytelling. Quiero que entren 50 personas y voy a cobrar $40. ¿Esa expectativa es buena o mala para mí? ¿Qué pasa si no entran las 40 personas? ¿Qué pasa si me dicen que $40 es muy caro? ¿Es buena o mala para mí? Me voy adaptando, no importa. Entonces, si me dicen, Carol, eso es muy caro, quito esa expectativa del medio y le meto una nueva. ¿Sabes qué? Bueno, $20, no 40. Pero en el momento que me reconcilié con que no hay nada fijo, no hay nada ni blanco ni negro, sino que la expectativa te la creas tú como y cuando quieras, me cambió la vida, completamente. Me encanta, me encanta. Y es que en verdad tienes toda la razón. Todo el tiempo estás esperando, todo el tiempo, como seres humanos, pues así nos crearon y así somos. Y ya creo que también es este momento en el que ya romper con eso, ¿no? Y no significa, como tú dijiste, las expectativas van a existir, pero ya es ese rompimiento de que nada es perfecto y que nada es blanco ni es negro y que todo es un yin yang, ¿no? Y que, y que la vida nos va llevando y que el chiste también está un poco en fluir con ella. Que, o sea, en mi caso ha sido así, todas mis expectativas se rompieron también y yo lo que sucedió es que yo empecé a fluir, a lo mejor al principio sin ninguna expectativa y ahora sí tengo expectativas, pero también he llegado a un punto en el que si la expectativa se rompe no pasa nada porque habrá otras, ¿no? Y siento Sabes que que es, vas a estar bien y puedes construir una nueva. claro, claro, así es, y es maravilloso y es perfecto y bueno, qué maravilla compartir contigo. Y ahora, hoy, ¿qué expectativas tienes de tu vida? Mira, es muy cómico porque si eso me lo hubieses preguntado en noviembre, te hubiese dado una respuesta diferente que en enero y te hubiese dado otra diferente que en abril. Porque a mí en diciembre, en noviembre, me cambia la vida otra vez. Dejo WeWork, la empresa con la que te dije que me vine a México y decido emprender. Entonces, emprendo con la expectativa de crear una plataforma que se llama Bontea, que de hecho hice el primer festival en noviembre, en donde las mujeres habláramos de temas reales, justo como conversaciones como esta, mujeres que admiramos, brillantes, que las ves pero que son reales y que no te están diciendo que su vida es perfecta y que este pelazo es porque no hacen nada. O sea, no, bueno, este pelazo requiere trabajo y me hizo buenas y malas. O sea, Me encanta. hablar de todos nuestros temas, ¿no? Y creo Bontea un poco con la expectativa de ayudar a más mujeres a que se sientan bien en su propia piel. Uh-huh. Me encuentro a Paola, que es mi socia increíble. Entonces, el primer festival nos esperábamos que fuesen, Susi, máximo 500 personas. Y fueron 3.600 personas. Entonces, superó nuestra expectativa. Y eso hizo que yo me generara muchas más expectativas. Tuvimos grandes patrocinantes, fue un evento de verdad espectacular. Entonces, yo con Paola decidí
que este año íbamos a hacer 6 festivales internacionales y teníamos fechas confirmadas en Miami, en Ciudad de México, en Caracas, en Tijuana, ¿no? O sea, nos hicimos este gran plan. Llega marzo, empieza todo el tema de coronavirus, bueno, empieza a acercarse más a nuestro lado del mundo el tema de coronavirus, y me tocó dejar esa expectativa a un lado y decir, ¿sabes qué? Los festivales no van a poder ser. Y mi trabajo ahí fue de soltar, y ahí ya yo no tenía plan B, Susi, porque cuando yo me fui al trabajo tenía un plan B que era Bontea. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? Decido proactivamente no tener expectativas y dejar que la vida me sorprenda. Entonces me tomé mis días de duelo, de luto, de meterme en mi cama hasta aquí y de llorar hasta que se me secaron los mocos. Ver películas de Netflix y decir, bueno, o sea, esto es lo que toca. Después empecé, bueno, con mis retos de intención, de ponerle la intención y manifestar que me llegaran cosas nuevas, escribir, activarme para estar más positiva, y me han empezado a llegar oportunidades espectaculares. Entonces mi nueva expectativa es cocinar ciertos proyectos que ni siquiera tenía en el radar antes y atreverme a hacerlos. Entonces, atreverme a hacérmelos sin expectativas, o sea, atreverme a lanzarme al agua sin pensar que tienen que salir perfectos para que yo me sienta bien, sino que si el mensaje le llega a una persona, si le llega a 2 o a 10, ya yo estar satisfecha. Esa es un poco la expectativa que tengo ahorita. Me mudé a Acapulco, entonces estoy viviendo en la playa, tratando de adaptarme, y esa es mi expectativa, adaptarme a este lugar tan bello. Maravilloso, maravilloso. Y ¿sabes qué? Que la vida tiene sus caminos y la vida tiene sus formas de verdad, de hacer que las cosas sucedan. Ahorita terminando la entrevista te voy a marcar. Pero, Me pero qué encanta. increíble, Carol, y de verdad, gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia, gracias por ayudarnos a dejar a dejar a un lado las expectativas para ser feliz, a entender, a hacerlo como tan fácil, ¿no? Te lo agradezco muchísimo, gracias por compartir con nosotros toda tu sabiduría. De verdad, muchísimas No, gracias. mi Susi, gracias a ti. Este espacio de verdad es muy mágico y necesario, así que sabes que cuentas conmigo siempre. Gracias, igualmente. Y por favor, si alguien te quiere contactar, ¿cómo te contacta, Carol? Que me busquen por Instagram, que estoy muy publicadora últimamente, porque tengo mucho que, mucho que compartir. Carol Pereza es mi Instagram, y no es pereza de flojera, es pereza de Pérez Azuaje. Perfecto. Pero Pues por allí es la mejor manera. perfecto, pues muchísimas gracias. Te mando un beso muy grande y nos vemos muy Igual, pronto, ya Susi. verás que sí. ¡Mua! Bye. Seguro. Un beso grande. Bye. Gracias a todos por escucharnos. Les mando un beso y nos vemos el próximo martes a las 12 p.m. Gracias.